Dios es bueno, Dios es fiel. Dios bendiga a los hermanos, a la iglesia. Hoy, 8 de febrero del año 2026, enviamos saludos y bendiciones a los hermanos de Radio Fe y Esperanza. Dios los bendiga para todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. La bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Hoy Dios quiere bendecir nuestras vidas. Para los hermanos, si nos sintonizan, si nos ven allá en la ciudad de Cancún, Dios los bendiga. La bendición de Dios sea con todas las familias. Hoy vamos a ver un tema: cómo vivir bajo la protección de Dios. Y es que vivir bajo la protección de Dios es la mayor seguridad que puede haber para la humanidad, para el mundo entero. Vivir bajo la protección de Dios es la mayor cobertura que podemos tener. Ciertamente hoy en día hay mucha gente que se rodea de seguridad. Sí, mucha gente se rodea pidiendo protección, seguridad privada, pidiendo policías, soldados, la Guardia Nacional, pidiendo que los cuiden, que los protejan. Pero realmente, ¿esto servirá de algo? ¿Esto será bueno? Porque todos, en su momento, para estar seguros, los grandes empresarios traen vehículos blindados. Los grandes personajes traen carros blindados para hacer por su mayor protección. Pero nosotros queremos hablar de una protección de lo alto. La protección que nos lleva a la mejor seguridad, a la mejor protección que debemos de tener del Rey de los Cielos. Quizás hoy se dice que hay mucha inseguridad, que hay mucha violencia, pero ciertamente para los que confiamos en Dios, para los que confiamos en Jehová, vaya conmigo por favor al libro de los Salmos, capítulo 4, verso 8. Un salmo quizás para muchos muy sencillo, para muchos quizás un salmo muy como que es solo para dormir, pero realmente no. Salmo 4:8, capítulo 4, verso 8, un salmo muy conocido por todos, un salmo que los niños se aprenden de memoria, pero un salmo que tiene gran poder, gran potencial, un salmo que tiene una magnitud de abarcar a toda la humanidad. Así como está sentado, mire cómo dice este salmo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué seguridad necesitamos nosotros? ¿Qué protección necesitamos nosotros? El ser humano hoy en día tiene portones eléctricos, tiene grandes portones para que no vaya a entrar alguien y saquee su casa. Para ellos la seguridad es importante. Cámaras, detector de movimientos. Para ellos todo esto es importante porque ellos así se sienten seguros. Pero miren, la palabra del Señor nos indica a nosotros, nos enseña que el confiar en Dios es esto: en paz me acostaré, no tendré temor de nada, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Debemos de tener miedo, temor de algo? No. ¿Debemos de vivir escandalizados? No. ¿Miedo a qué? ¿A morir? Claro que no.
El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, muero para Cristo, y si vivo, vivo para Cristo. O sea que nosotros estamos seguros viviendo bajo la protección de Dios. Ciertamente el mundo entero busca protección, protección humana, protección de armas, protección de los mejores lugares, de las mejores casas construidas. Pero aún así, con todo eso, ellos no viven seguros. Los que vivimos seguros son los que servimos y honramos y buscamos a Dios. Mire, la palabra del Señor, vaya por favor a Salmo 91. Un salmo que muchos dirán: me lo sé de memoria. Sí, se lo saben de memoria, pero ni siquiera saben qué significa. Ni siquiera saben a qué atribuye este salmo, Salmo 91. Es que los que buscamos vivir bajo la protección de Dios, necesitamos solamente confiar en un personaje. Necesitamos vivir bajo la protección de un personaje, bajo la protección de Jesús, bajo la protección del Espíritu Santo. Salmo 91, téngalo ahí. Mire, este salmo, incluso, no sé si allá en su encabezado dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. Viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Estar confiando bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Vivir seguros ahí. Esta es la seguridad que nosotros debemos de tener. Cómo vivir bajo la protección de Dios. Muchos creen que trayendo una pistola, trayendo una navaja, un cuchillo, un machete, ellos viven bajo esa protección. Ellos viven bajo esa cobertura. Pero miren, ¿qué dice Salmo 91? A ver, hermana Lucy, lea el primer verso del Salmo 91, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí nada más dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo aquel que vive bajo la protección de Dios vive seguro. Todo aquel que está bajo la protección de Dios está seguro en Dios. Ni la muerte, dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Nada de esto nos podrá separar del amor de Dios. Porque el que habita el abrigo del Altísimo vive confiado, vive seguro, está estable, no tiene miedo, no tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque sabe que la protección de Dios está sobre él, sobre ella. ¿Y qué es vivir bajo la protección de Dios? ¿Qué es habitar bajo la sombra del Omnipotente? Es que usted crea que a donde quiera que se mueve, es que usted crea que a donde quiera que va, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces usted no necesita un guarura, no necesita la Guardia Nacional, no necesita los soldados, no necesita los policías, que dentro de todo ello también hay mucha corrupción. Pero si el ángel de Jehová va contigo, vas protegido, vas seguro, vas confiado que nada ni nadie te hará daño o te hará mal. Mire que Dios es tan bueno que nos da protección sin tener que pagar para estar protegidos. Mire que Dios es bueno, que no nos cobra por la protección que nos da. Si hoy nosotros contratamos a una agencia de seguridad privada, tendríamos que pagar mucho dinero.
para que nos estén cuidando. Pero en este caso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene una protección segura para nosotros. No nos cobra. Él solo dice, solo confía, cree de que estás protegido, de que tienes seguridad conmigo. Solo cree de que hay alguien de que está a tu lado y te defiende, y que nada te pasará, nada te acontecerá. Salmo 121, mire, también es un salmo donde podemos encontrar protección de Dios. Porque la protección que nosotros podemos tener es la que Dios da, no la que el mundo ofrece. Usted y yo debemos de estar protegidos por parte de Dios. Sierva Alejandra, ¿qué dice el verso 1 de Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y el 2? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí nada más, mire, el Salmo 121, ¿cómo vivir bajo la protección de Dios? Usted vive protegido gratuitamente. Y la protección de Dios es por siempre, no es por un tiempo. La protección es desde que usted se levanta hasta que usted vuelve a su camita. Y aún en su cama, el ángel de Jehová campa alrededor de usted. Porque el salmista David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y mire, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro cuidado? ¿De dónde viene nuestra protección? De los cielos, de lo alto. No hay ninguna mejor agencia que la que está en los cielos. No hay ni una mejor protección que la que está en los cielos. La mejor protección, la mejor agencia es la que tiene Jehová de los ejércitos. Oiga, aquí posiblemente las agencias son corruptas. ¿Quieres una mayor protección? Paga un poco más. Porque solo te cuidamos durante el día, te podemos cuidar durante la noche. Paga un poco más y te seguimos cuidando toda la noche. Pero la palabra del Señor me dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de los cielos. Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es cierto, hay un enemigo que nos acecha, porque el enemigo no duerme, y el enemigo está buscando cómo hacer daño. Pero mientras nosotros vivamos bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, mire que nada ni nadie nos podrá hacer daño. Nada ni nadie nos podrá tocar. Es maravilloso, hermanos, vivir confiados bajo la protección de Dios. Es bueno vivir bajo la dirección de Dios. Ahora, ¿tiene guerras? ¿Se levantan problemas? ¿Se levantan guerras contra usted? ¿Se levantan sus enemigos para pelear contra usted? Sí, es cierto, porque el enemigo así es. El enemigo eso es lo que hace. Cuando uno está en paz, cuando uno está tranquilo, el enemigo no quiere ver eso. ¿Sabe qué quiere ver el enemigo? Quiere vernos en problemas, quiere vernos enredados en discusiones, en todas esas cuestiones. Pero la palabra del Señor tiene para nosotros protección. Vaya a Salmo 27.
Porque tiene una protección para nosotros. Porque es que Dios es bueno. Él tiene cuidado de usted, de mí. Porque Él sabe que usted le busca, que usted lo ama. Y como es su hijo, Dios le protege. A ver, ¿qué dice el Salmo 27:3? Mire qué dice la palabra del Señor. Aunque, vamos a leer del verso 1, el verso 2, el verso 3, porque es bueno entender y conocer esta parte. Hermana Laura, usted va a leer el verso 1. Hermana Lucy, usted va a leer el verso 2. Y sierva Alejandra, usted va a leer el verso 3. Y el hermano José va a leer el verso 4. ¿Sabe? Este salmo es un salmo que nos da protección a través de Jesús. Es un salmo que nos ayuda a entender que realmente no necesitas a la Guardia Nacional, no necesitas a los soldados, necesitas al ejército del cielo, de Jehová de los ejércitos. A ver, hermana Laura, ¿qué dice el verso 1 de Salmo 27? Sin Jehová no edificara la casa. No, Salmo 27, ese es 127. Por eso digo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de demostrarme? De atemorizarme. De atemorizarme. Mire, aquí comienza este salmo hablando con seguridad, con confianza, diciéndonos hoy: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? O sea, si hay un ejército alrededor nuestro, si hay ángeles que nos defienden, que pelean por nosotros, y cuando el enemigo se levanta contra ti allá afuera, a veces tenemos miedo, tenemos temor, pero una cosa les digo: cuando el enemigo se levante allá afuera, tenga la seguridad en Dios de que nada ni nadie nos podrá hacer daño. A ver, hermana Lucy, el 2, ¿qué dice? 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué cayeron? ¿Solos? No, porque Dios puso un vallado, porque Dios puso las barreras para que no llegaran a ti, a mí, para que ellos tropiecen y caigan antes de que vengan a hacerte daño. Caerán en sus mismos lazos, mire, caerán en sus mismos huecos. Dice Proverbios: cavaron poza para ti, cavaron hueco para ti, y en ese mismo hueco caerán. Mire, la verdad es que cuando usted tiene protección de Dios, nada ni nadie les va a tocar. Porque a través de este salmo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es que la protección de Dios es grande. Cuando tienes protección de Dios, sientes seguridad. Cuando tienes protección de Dios, nada te molesta. ¿Qué dice el 3, sierva Alejandra? Mire: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es que todo el siervo, sierva, hombre, mujer que sirve, honra a Dios, tiene una protección especial, tiene una cobertura especial. Aunque un ejército venga contra ti, no temerá tu corazón. Mire, aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiando en Dios y creyendo que no te harán daño, que no te alcanzarán, que no te harán, que no te lastimarán, porque Dios está de tu parte. Oiga, si esto es vivir bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios, entonces alégrate, gózate en el Señor, porque vives seguro.
sin miedo y temor a nada. Ahora sí, hermano José, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque hemos hecho una cosa. ¿Qué dice el 4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren, la protección se gana, la cobertura de Dios se gana estando en la casa de Dios. No es que en tu casa no estés seguro, claro, pero como hoy, como el día de hoy que hay evento, aquí es nuestro lugar, esta es nuestra casa. Aquí llevamos la cobertura, aquí llevamos la protección, la coraza, el cinturón, llevamos el casco, llevamos todo bien puesto para que cuando el enemigo quiera atacarnos, mire, no nos acontezca nada. De esta manera podemos vivir bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. ¿Cómo podemos vivir? De esta manera, pueblo de Dios. Es que es hermoso poder estar protegidos, seguros, bajo las alas del Dios Todopoderoso. De esta manera, hermanos, el pueblo de Dios vive seguro. Es bueno para nosotros estar en este lugar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová pelea por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Y mire que el salmista David conocía y sabía dónde estaba la mejor protección, a pesar de que era un guerrero. A pesar de que era un buen guerrero, el salmista David dijo: prefiero la protección de Dios, porque ahí puedo estar más seguro. Prefiero la protección de lo alto que la protección de mis guerreros, porque en la protección de mis guerreros se pueden dormir, se pueden descuidar, pero la protección de Dios nunca se descuidará. La protección de Dios, ahí estaré siempre seguro. Mire que la bendición de Dios es esta: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vivir bajo la protección de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Vivir bajo la protección de Dios es donde el ser humano que ama, cree y confía en Dios puede estar seguro de que nada le va a acontecer, de que nada le va a pasar. Si usted está seguro que está viviendo bajo la protección de Dios, entonces siga viviendo ahí. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, viva bajo esa dirección, viva bajo esa protección de Dios. No se aparte de ella. Confía en Dios, crea en Dios y vivirá eternamente y para siempre. Para todos los hermanos, para todas las familias que nos ven allá en Cancún, Dios los bendiga. No se aparten de la protección de Dios. Busquen a Dios, porque si no buscamos la protección de Dios, las puertas están abiertas. Ahora sí, las puertas están abiertas para que el enemigo entre y haga daño, y va a hacer mucho daño, y cuando haga daño va a ser muy grave y va a ser muy tarde. Cuando una puerta se abre, es porque le damos puerta al enemigo para que entre y haga desastres en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero no es porque Dios lo permita, sino porque nosotros permitimos que eso pase. Y cuando llegue el desastre, entonces no te quejes. Entonces te acordarás de esta palabra, que vivir bajo la protección de Dios es mejor que el deleite del mundo. Busca a Dios, sirve a Dios, y Dios te honrará. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Que esta palabra sea de gran bendición y de mucha ayuda para todos. Saludos y bendiciones para todas las familias, para todos los hermanos.
Dios nos bendiga. Póngase de pie.